Vamos a ver conceptos y análisis de la función logarítmica y alguna aplicación. Si nosotros nos encontramos con la función y igual a logaritmo en base b de m por x menos h a la a, aplicando propiedades del logaritmo podemos escribir y igual a logaritmo en base b de m más logaritmo en base b de x menos h a la a. También por propiedad del logaritmo podemos decir que y es igual a logaritmo en base b de m más a por logaritmo en base b de x menos h. El logaritmo en base b de m no depende de la variable x, es una constante. Entonces y es igual a k más a por logaritmo en base b de x menos h. Podemos decir entonces que de alguna manera f de x igual a logaritmo en base b de m por x menos h a la a es igual a f de x igual a k más a por logaritmo en base b de x menos h. ¿Por qué en alguna manera? Porque estas dos funciones pueden tener distinto dominio. Definición de función logarítmica. Para todo x perteneciente al dominio de la función f, existe un único y perteneciente al codominio de la función f, tal que f de x es igual a y es igual a por logaritmo en base b de x menos h más k. Acá tenemos dos funciones logarítmicas. La función naranja, que pasa la prueba de la recta vertical, porque es función, y la función azul que también pasa la prueba de la recta vertical porque también es función. Es decir, que los gráficos de las logarítmicas van a pasar la prueba de la recta vertical porque son funciones. La función naranja es y igual a logaritmo en base 1 medio de menos x más 4. La función azul es y igual a logaritmo en base 3 de x. El dominio de las funciones logarítmicas dependen de que estén definidas. En la función naranja, menos x más 4 tiene que ser estrictamente positivo, porque es el argumento. Entonces el dominio de la función naranja son los x menores que 4. Esto es el intervalo de menos infinito a 4. En la función celeste el argumento es x, entonces x tiene que ser positivo. Es decir, que el dominio de la función azul es de 0 a más infinito. Asíntota de las funciones logarítmicas. En la función naranja, menos x más 4 tiene que ser igual a 0. Entonces x igual a 4. En la función azul, x igual a 0 es la ecuación de la asíntota vertical. Entonces, ahí estamos viendo que un dominio es de menos infinito hasta 4, que el otro dominio es de 0 a más infinito. La asíntota vertical, que una es de ecuación x igual a 4, la otra asíntota vertical, que es de ecuación x igual a 0. ¿Cómo hallar el dominio de una función logarítmica? Por ejemplo, para la función f de x igual a raíz de 3 por logaritmo en base a raíz de 7 de menos 13x más 39, el argumento menos 13x más 39 tiene que ser positivo. Entonces 39 tiene que ser mayor que 13x, x menor que 3. Entonces el dominio que tiene esta función es de menos infinito hasta 3. Hallar el dominio de g de x igual a menos 13 por logaritmo en base 2 de menos 17x más 51 más 9. En esa función g no hay que confundirse, el argumento es menos 17x más 51. Las asíntotas verticales se generan cuando al aproximarnos a un valor fijo de x,
la función crece indefinidamente a más infinito o a menos infinito. Las funciones logarítmicas tienen asíntotas verticales, pero solamente una de las siguientes: asíntota vertical arriba o asíntota vertical abajo. ¿Cómo podemos hacer para saber cuál de ellas es la que tiene la función que vamos a graficar? Por ejemplo, el dominio de y igual a logaritmo en base a un medio de menos x más 4 es dominio de f de menos infinito a 4. Tomamos un valor muy cercano a 4 por valores del dominio, como puede ser 3,9999. Buscamos el valor de la función en Sx. F en 3,9999 es igual al logaritmo en base a un medio de menos 3,9999 más 4 igual al logaritmo en base a un medio de 0,0001 aproximadamente 13, que es un valor positivo, es decir que esta función logarítmica tiene asíntota vertical arriba. Conociendo el dominio y la característica de la asíntota vertical, podemos esbozar la gráfica de cualquier función logaritmo. Por ejemplo, el dominio de y igual al logaritmo en base 3 de x es dominio de f de 0 a más infinito. Tomamos un valor muy cercano a 0 por valores del dominio, como puede ser 0,0001. Buscamos el valor de la función en Sx. F en 0,0001 es igual al logaritmo en base 3 de 0,0001 aproximadamente menos 8, que es negativo. Entonces, x igual a 0 es asíntota vertical abajo. Ahí podemos ver que se hace asintótica abajo de la recta y acá podemos ver que la otra se hace asintótica arriba. Lo más frecuente es que el conjunto de llegada B sea el conjunto de los reales. La imagen o rango de una función logarítmica es R. Entonces, tenemos que a un x lo relacionamos mediante la función f con un f de x. Entonces, el conjunto A es el dominio de f, el conjunto B es el codominio de f, y en las funciones logarítmicas el conjunto de llegada coincide con la imagen, o sea que B es igual a C. Esto hace que las funciones logarítmicas siempre sean sobreyectivas. Acá estamos viendo que recorren todos los reales la función logaritmo en azul y que también tiene por imagen todos los reales la función logaritmo naranja. Las intersecciones con los ejes. Para la función y igual a logaritmo en base a un medio de menos x más 4, hacemos y igual a 0 para intersectar con el eje x. Entonces decimos que 0 es igual al logaritmo en base a un medio de menos x más 4. Es decir que un medio a la 0 es igual a menos x más 4, es decir que x es igual a 3. Esto quiere decir que el 3 es el número que está en el conjunto de ceros. Y el punto en el que intersecta la gráfica al eje x es el punto de coordenadas 3, 0. Cuando intersectamos con el eje y, que es de ecuación x igual a 0, lo que hacemos es encontrar y igual al logaritmo en base a un medio de menos 0 más 4. Es decir, y igual al logaritmo en base a un medio de 4, que es igual a menos 2. Es decir, que intersectamos al eje y
en 0 menos 2. Para la función y igual al logaritmo en base 3 de x, hacemos también las intersecciones con los ejes. Entonces hacemos 0 igual al logaritmo en base 3 de x, es decir que 3 a la 0 es igual a x, es decir que x es igual a 1, y entonces en el conjunto de ceros está el 1. 1 pertenece al conjunto de ceros y el conjunto de ceros es unitario, tiene un solo elemento. La intersección de la función con el eje x es el punto de coordenadas 1, 0. Si y es igual al logaritmo en base 3 de 0, hay un inconveniente porque el argumento de un logaritmo no puede ser 0. Entonces decimos que no existe I en R que solucione el cálculo y que la gráfica de la función no intersecta al eje Y. El dominio de la función es de 0 a más infinito e y igual a 0 es asíntota vertical abajo. Por lo que está bien que no podamos evaluar en x igual a 0. Entonces, ahí tenemos la intersección de la gráfica azul con el eje x en el punto 1, 0. Ahí tenemos la intersección de la gráfica naranja con el eje Y en 0 menos 2. Y ahí tenemos la intersección de la gráfica con el eje X en 3, 0. Función creciente. Hay funciones logarítmicas crecientes. Gráficamente dibujamos de izquierda a derecha hacia arriba. Función decreciente. Hay funciones logarítmicas decrecientes. Gráficamente dibujamos de izquierda a derecha hacia abajo. Por ejemplo, la función azul es una función creciente. La función naranja también es una función creciente en todo su dominio. Y hay funciones logarítmicas como esta celeste o verde que agregamos, que es una función logarítmica decreciente. Analíticamente, para las funciones logarítmicas no se plantea con una inecuación el conjunto de positividad ni el conjunto de negatividad. Lo hallamos gráficamente teniendo de referencia la raíz y el dominio hallados analíticamente. Las funciones logarítmicas siempre tienen una raíz. Si R es la raíz, tomamos dos valores de prueba, A y B, de modo que pertenezcan al dominio y A menor que R y R menor que B. Evaluamos f en A y f en B, y según su signo confeccionamos los conjuntos de positividad y negatividad. Entonces, ahí tomamos un valor de prueba mayor que 1, por ejemplo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y cuando tomamos ese valor de prueba evaluamos la función y vamos a obtener un valor positivo. Entonces decimos que de 1 a más infinito tenemos conjunto de positividad. En la función naranja esto ocurre con un valor de prueba de 3,5. Entonces decimos que de 3 a 4 es el conjunto de positividad. En la función azul decimos que de 0 a 1 tenemos conjunto de negatividad con un valor de prueba 1 medio. Y en la función naranja tenemos conjunto de negatividad de menos infinito a 3. Y ahí podemos tener valor de prueba 2, 1, etc. Concavidad. Hay funciones logarítmicas cóncavas hacia arriba, como la naranja. Hay funciones logarítmicas que son cóncavas hacia arriba. Las funciones que son cóncavas hacia arriba lo son porque quedan por arriba de las tangentes.
Hay funciones logarítmicas cóncavas hacia abajo y lo son porque quedan por debajo de sus tangentes. Las funciones logarítmicas no tienen mínimos ni máximos. ¿Por qué? Porque vienen desde menos infinito, van a más infinito, o vienen de más infinito y van a menos infinito, y lo hacen con un solo crecimiento, o decrecen todo el dominio o crecen todo el dominio. En ningún momento pegan una vuelta de manera de generar un mínimo o un máximo. Entonces no tienen mínimos ni máximos, relativos ni absolutos. Tampoco tienen puntos de inflexión porque en ningún momento cambian de concavidad. Acá tenemos una muestra de que las funciones logaritmo no son pares ni impares tampoco. Por ejemplo, si tomamos el punto en donde está la carita feliz, trazamos una perpendicular al eje Y y tomamos la distancia antes del eje y después del eje, vemos que la carita feliz no queda en un punto de la función. Entonces, ¿qué ocurre? 7 medios y menos 7 medios, que son los x de los lugares a donde está la carita feliz, son números opuestos y tienen imágenes distintas. F en 7 medios es distinto que f en menos 7 medios. Entonces f no es función par. Lo mismo si tomamos un punto de la función azul, trazamos la perpendicular al eje Y, las distancias de los dos lados, tampoco nos queda un punto de la función. Pero además de fundamentar que en un medio y en menos un medio no están las mismas imágenes, lo que podemos ver es que en las funciones logarítmicas los dominios no son simétricos. ¿Qué quiere decir esto? En la azul elegimos el 1 medio y el menos 1 medio. El 1 medio pertenece a la función y el menos 1 medio ni pertenece al dominio de la función. Entonces, no es posible que en 1 medio y en menos 1 medio podamos comparar imágenes. Es decir que podemos decir que la función logaritmo nunca es función par porque su dominio no es un dominio simétrico. Ahí estamos viendo los valores 7 medios y f en 7 medios, menos 7 medios y f en menos 7 medios, que son imágenes distintas. Ahora respecto de la imparidad. Si desde la carita sonriente, que es un punto de la gráfica de la función, trazamos una recta que pase por el origen, vemos que el simétrico respecto del origen para ese punto de la gráfica no es un punto de la función. ¿Por qué? Porque la función azul tampoco es función impar. Ahora, podemos tener el mismo justificativo que hicimos antes. El dominio de la función azul no es un dominio simétrico respecto de 0. Entonces, por no haber esa simetría, no hay manera de que la función sea impar. Lo mismo si le buscamos el simétrico respecto del origen a la naranja, tampoco vamos a ver que las imágenes sean opuestas para valores opuestos de x. ¿Por qué? Porque las funciones logarítmicas no tienen chance de ser impares. Definición de función inyectiva. Una función f de dominio D se dice inyectiva si y solamente si para todo x perteneciente al dominio se verifica que f de x igual a f de y, entonces x igual a y. La inyectividad la estudiaremos gráficamente.
Cuando una recta horizontal intersecte en más de un punto a la gráfica de la función, diremos que la función no es inyectiva. Cuando toda recta horizontal que intersecte a la gráfica lo haga una única vez, diremos que la función es inyectiva. Las funciones logarítmicas son inyectivas. Lo que podemos ver es que las rectas horizontales intersectan a la función azul una sola vez y que las rectas horizontales intersectan a la función naranja una sola vez. Función sobreyectiva. Una función f se dice sobreyectiva cuando para todo i perteneciente a b, conjunto de llegada, se verifica que existe un x perteneciente a tal que f de x es igual a y. En lugar de la definición para estudiar la sobreyectividad, estudiaremos que el codominio conjunto de llegada de la función sea igual al rango o imagen de ella. En las funciones logarítmicas, el conjunto de llegada o codominio coincide con el rango, que son todos los reales. Esto lo estamos pudiendo ver, que todos los reales tienen algún x con el que se relacionan mediante la función f. Función logarítmica de costo. Una compañía está ampliando sus instalaciones y tiene opción para elegir entre dos modelos. Las funciones de costo son C1 de x igual a 3,5 más logaritmo de 2x más 1 y C2 de x igual a 2 más logaritmo de 60x más 105, donde x es la tasa de producción. Encuentre la tasa x a la cual los dos modelos tienen los mismos costos. C1 de x igual a C2 de x. 3,5 más logaritmo de 2x más 1 igual a 2 más logaritmo de 60x más 105. 3,5 menos 2 igual al logaritmo de 60x más 105 menos logaritmo de 2x más 1. 1,5 igual al logaritmo de 60x más 105 sobre 2x más 1. 10 a la 1,5 igual a 60x más 105 sobre 2x más 1. Ahora, 10 a la 1,5 lo multiplicamos por 2x más 1 igual a 60x más 105. Distribuimos 10 a la 1,5 y 2 por 10 a la 1,5 por x menos 60x igual a 105 menos 10 a la 1,5. Sacamos x factor común y despejamos x. De esta manera obtendríamos el valor exacto de x. Una vez que empecemos a hacer cuentas, lo que vamos a lograr es algún tipo de aproximación, por ejemplo, 22,61 centésimos. Para valores grandes de x, ¿cuál es el modelo más barato? Entonces, C1 en 30 es igual a 3,5 más logaritmo de 2 por 30 más 1, aproximadamente 5,29. C2 en 30 es igual a 2 más logaritmo de 60 por 30 más 105, aproximadamente 5,28. El modelo más barato es el del costo C2. Acá estamos viendo las gráficas por ordenador. Como podemos ver, no podríamos obtener exactamente en qué momento la gráfica verde es igual a la gráfica azul, porque los valores que manejan estas gráficas son valores no comparables. Entonces necesitamos el recurso algebraico para poder obtener un resultado más exacto que lo que podríamos visualizar en una gráfica como esta. Ejercicio. Una compañía está ampliando sus instalaciones y tiene opción para elegir entre dos modelos.
Las funciones de costo son C1 de x igual a 3,5 más logaritmo de 2x más 1 y C2 de x igual a 12 menos logaritmo de 60x menos 105, donde x es la tasa de producción. Encuentre la tasa x a la cual los dos modelos tienen los mismos costos. Para valores grandes de x, ¿cuál modelo es más barato? Esboce las gráficas de las funciones para visualizar sus resultados algebraicos. Ejercicio. Calcular resolviendo ecuaciones algebraicamente para la función y igual a 2 por logaritmo en base 3 de menos x más 1 menos 4 tercios. A. Intersección de la gráfica de la función con el eje de ordenadas y. B. Conjunto de ceros o raíces. C. Asíntota calculando una aproximación con calculadora. Calcular gráficamente. A. Conjunto de positividad. B. Conjunto de negatividad. C. Crecimiento y concavidad. Ya pueden jugar el noveno juego de autoevaluación.